Alejandro había vivido en la misma casa desde que tenía memoria. Era una vivienda de 2 plantas, situada en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. La había heredado de sus padres, junto con los recuerdos de una infancia llena de risas, aventuras y calidez. Ahora, la compartía con su esposa Laura y sus 2 hijos, Mateo de 8 años y Sofía de 6. Alejandro trabajaba como ingeniero civil en una firma de construcción local. Su salario era suficiente para mantener a su familia con cierta comodidad, sin excesos, pero con la posibilidad de darse algunos lujos ocasionales, unas vacaciones en la playa, cenas en restaurantes los fines de semana y una suscripción anual al club deportivo donde pasaba horas jugando al pádel, su pasatiempo favorito. Laura, por su parte, era maestra de primaria. Amaba su trabajo y, aunque a veces llegaba agotada a casa, siempre encontraba la energía para estar con sus hijos, ayudarles con los deberes y leerles cuentos antes de dormir. Entre semana, las noches eran para compartir entre todos, cenando juntos y hablando de cómo les había ido en el día. Sin embargo, últimamente algo había cambiado en esa rutina familiar. Alejandro llevaba semanas sin dormir bien. Al principio no le dio mayor importancia. Atribuyó su insomnio a la carga de trabajo y el estrés que venía con los nuevos proyectos en la oficina. Se quedaba dando vueltas en la cama, con su mente atrapada en un ciclo interminable de pensamientos sobre fechas de entrega, cálculos y presupuestos. Una noche, después de apagar la televisión y de asegurarse de que los niños estuvieran bien arropados, Laura se dirigió a la habitación matrimonial y encontró a Alejandro sentado al borde de la cama, con las manos en la cabeza. ¿Otra vez sin poder dormir?, preguntó Laura, con un tono de preocupación en su voz. Sí, suspiró él. No sé qué me pasa, Laura. Me siento agotado, pero en cuanto cierro los ojos, mi mente no para. Me levanto más cansado de lo que me acuesto. Laura se sentó a su lado y le acarició la espalda con ternura. Quizá deberías tomarte unos días libres en el trabajo. Podríamos llevar a los niños al parque de atracciones que tanto les gusta. Un cambio de ambiente podría ayudarte. Alejandro asintió, aunque no estaba convencido. El insomnio había empezado a afectarle más allá de las noches. Durante el día, se encontraba irritable y distraído. En la oficina, cometía errores que nunca antes había cometido. En casa, se mostraba impaciente con Mateo y Sofía, quienes inocentemente seguían pidiéndole que jugara con ellos como siempre lo hacía. «Papá, ¿cuándo iremos al parque?», preguntó Sofía un domingo por la mañana mientras desayunaban en la cocina. «Pronto, Sofía, pronto», respondió Alejandro, intentando esbozar una sonrisa, pero la fatiga le pesaba en los ojos. «Sí, papá, prometiste que iríamos cuando tuviéramos un fin de semana libre», añadió Mateo, mirando a su padre con la esperanza de una confirmación. Lo sé, estoy trabajando en eso», dijo Alejandro, mientras intentaba enfocar la vista en el periódico que tenía delante, pero las palabras parecían danzar frente a él, borrosas y confusas. Laura observaba a su marido con preocupación creciente. Habían sido semanas difíciles, y el cambio en Alejandro era cada vez más notorio. No era solo la falta de sueño, era como si una sombra oscura se hubiera asentado sobre él, desdibujando su energía, su carácter alegre, y dejando en su lugar una versión cansada y desganada del hombre que había conocido. Esa misma tarde, mientras paseaban por el parque cercano a su casa, Laura tomó la decisión de hablar seriamente con Alejandro. Se detuvieron frente al lago, donde los niños corrían detrás de los patos, riendo despreocupadamente. «Alejandro, esto no puede seguir así. Tienes que hacer algo. Hablar con un médico, buscar ayuda». Alejandro la miró, recibiendo un golpe de realidad. Sabía que tenía razón, pero admitir que no podía manejar la situación por sí mismo le costaba. Tienes razón, Laura. Mañana llamaré al médico, contestó, intentando sonar decidido. Pero esa noche, al cerrar los ojos, la mente de Alejandro volvió a llenarse de preocupaciones. El insomnio había echado raíces profundas, y aunque intentara encontrar una solución, la sensación de que algo más grande y oscuro se cernía sobre él no lo dejaba en paz. Así, la familia Martínez continuaba con su vida cotidiana, pero las grietas comenzaban a aparecer, y el hombre que una vez había sido el pilar de su hogar, ahora se tambaleaba bajo el peso de una lucha interna que apenas comenzaba.
El insomnio de Alejandro había pasado de ser una simple molestia a convertirse en una pesadilla viviente. Las noches en vela se acumulaban y su realidad empezaba a desmoronarse a su alrededor. Laura, preocupada por el deterioro visible de su esposo, insistió en que buscara ayuda profesional. Después de varios días de insistencia, Alejandro finalmente accedió a ver a un psicólogo. La primera sesión con el doctor Javier Ruiz, un psicoterapeuta especializado en trastornos del sueño, fue más difícil de lo que Alejandro había anticipado. Sentado en un sillón de cuero, Alejandro intentó resumir sus experiencias recientes. Me cuesta concentrarme. Me siento agotado todo el tiempo, empezó Alejandro, mirando el reloj de la pared. Pero lo peor es que ya no sé si estoy despierto o soñando. A veces estoy en mi oficina y de repente ya es de noche. Otras veces estoy trabajando y de un momento a otro me encuentro en el parque con mi familia, sin recordar cómo llegué allí. El doctor Ruiz lo miró con atención, tomando notas en su libreta. Alejandro, lo que describe suena como episodios de despersonalización o desconexión, que pueden ser comunes en casos de insomnio crónico severo, explicó el terapeuta. Tu mente está tan agotada que está empezando a distorsionar la percepción de la realidad. Necesitamos explorar las causas subyacentes de este insomnio. ¿Qué podría estar causando esto?, preguntó Alejandro, con un tono de desesperación en su voz. Puede haber múltiples factores, respondió el doctor Ruiz. Estrés, ansiedad, algún trauma no resuelto. ¿Hay algo en tu vida que te esté generando una ansiedad particular últimamente? Alejandro pensó en su trabajo, en el contrato millonario que su empresa estaba a punto de conseguir. El peso de esa responsabilidad había sido inmenso. Cada cálculo, cada detalle, todo recaía sobre sus hombros. Bueno, en el trabajo estamos a punto de cerrar un contrato muy importante. Ha sido intenso, admitió Alejandro. Eso suena como una fuente considerable de estrés, observó el doctor Ruiz. Es posible que la ansiedad relacionada con el trabajo esté exacerbando tu insomnio. Vamos a trabajar en algunas técnicas para manejar ese estrés, pero también te sugiero que intentes desconectarte por completo del trabajo durante un tiempo, después del contrato. Tu mente necesita un descanso. Los días siguientes, Alejandro siguió acudiendo a sus sesiones con el doctor Ruiz. Durante esas sesiones, aprendió técnicas de relajación, como la respiración profunda y la meditación, que lo ayudaban a calmar su mente antes de dormir. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los episodios extraños continuaban. Una tarde, mientras estaba en una reunión en la oficina, Alejandro sintió un súbito mareo. Cerró los ojos por un momento para calmarse y, al abrirlos, se encontró en el jardín de su casa, con Mateo y Sofía corriendo a su alrededor. El sol estaba bajo en el horizonte, y el aroma a césped recién cortado llenaba el aire. Miró a su alrededor, desconcertado, tratando de entender cómo había llegado allí. «¡Papá! ¡Ven a jugar con nosotros!», gritó Sofía, riendo. Alejandro parpadeó y de repente estaba de vuelta en la oficina. Sus compañeros lo miraban, esperando que continuara con una presentación. «¿Alejandro?», llamó su colega, preocupado. Sí, lo siento», respondió Alejandro, tratando de recomponerse, pero su voz traicionó su confusión. La situación se volvió tan inquietante que Alejandro decidió hablar de nuevo con el doctor Ruiz sobre lo que estaba experimentando. «Doctor, sigo teniendo esos episodios. Es como si mi mente se desconectara por completo de la realidad», confesó Alejandro durante su siguiente sesión. «A veces me siento en dos lugares al mismo tiempo». El doctor Ruiz asintió, con una expresión de profunda reflexión en su rostro. «Es evidente que tu mente está en un estado de agotamiento extremo», dijo el terapeuta. «El estrés prolongado y la falta de sueño están causando estos episodios de desconexión. Alejandro, creo que es crucial que tomes un descanso más prolongado del trabajo». El terapeuta hizo una pausa antes de continuar. «Te sugiero que hagas un viaje con tu familia. Algo sencillo, solo ir a acampar. Alejarte de todo lo relacionado con el trabajo y sumergirte en la naturaleza podría ser justo lo que necesitas para comenzar a recuperar el equilibrio». Alejandro se quedó en silencio, procesando la sugerencia. La idea de alejarse de todo y pasar tiempo con Laura y los niños en medio de la naturaleza sonaba reconfortante, casi como un respiro que anhelaba sin darse cuenta. «Lo intentaré», dijo finalmente,
sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Recuerda, Alejandro, este es solo un paso en tu recuperación. La clave está en desconectarte completamente, permitir que tu mente se recupere y reconectar con lo que realmente importa, tu bienestar y tu familia, concluyó el doctor Ruiz con una sonrisa alentadora. Esa noche, Alejandro compartió la idea con Laura mientras cenaban. Entonces, ¿qué te parecería irnos de acampada el próximo fin de semana?, preguntó Alejandro, casi con timidez. Me parece una idea fantástica, respondió Laura con entusiasmo. Los niños la disfrutarían muchísimo, y creo que a ti te haría muy bien descansar de la ciudad por unos días. Mateo y Sofía, al escuchar la propuesta, saltaron de alegría, imaginando ya las aventuras que vivirían en el bosque, y así, con la esperanza renovada, Alejandro comenzó a planear el viaje, creyendo que tal vez, solo tal vez, este escape a la naturaleza podría ser el comienzo de su regreso a la tranquilidad perdida. La salida de acampada fue inicialmente todo lo que Alejandro había esperado. Se alejaron del bullicio de la ciudad, instalando su tienda en un claro rodeado de altos pinos y un cielo limpio y estrellado. Laura y los niños estaban emocionados, recogiendo leña y preparando la fogata, mientras Alejandro intentaba dejar de lado el estrés que lo había consumido en las últimas semanas. Sin embargo, una inquietud persistente permanecía en su mente, una sensación de que algo estaba a punto de romperse. La primera noche en el bosque, después de cenar y contar historias alrededor de la fogata, Alejandro se ofreció a ir a buscar más leña. Se adentró en el bosque, disfrutando del silencio que lo rodeaba. Mientras recogía algunas ramas secas, un escalofrío recorrió su cuerpo. Levantó la vista y, a lo lejos, entre los árboles, distinguió la silueta de una figura encapuchada. Su respiración se detuvo por un momento. El ser parecía estar observándolo, inmóvil, como si lo estuviera esperando. Alejandro parpadeó y la figura desapareció. Se quedó mirando fijamente el lugar donde la había visto, pero no había nada. Con el corazón acelerado, regresó al campamento, intentando convencerse de que había sido su imaginación, una simple sombra proyectada por los árboles. A la mañana siguiente, Alejandro no mencionó lo sucedido ni a Laura ni a los niños. No quería preocuparlos ni arruinar el viaje. Sin embargo, en su interior, la inquietud comenzaba a crecer. Al regresar a casa, los episodios de desconexión de Alejandro no solo continuaron, sino que empeoraron. Los lapsos de tiempos perdidos se hicieron más largos y más frecuentes. Había momentos en los que estaba en su oficina, revisando planos, y de repente se encontraba en la sala de su casa, con días enteros que no recordaba haber vivido. Y la figura encapuchada comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia. A veces la veía al otro lado de la calle mientras conducía, otras veces en la esquina de su dormitorio cuando despertaba en medio de la noche. Era como una sombra persistente que lo seguía a todas partes, y siempre, cuando Alejandro intentaba acercarse, la figura desaparecía. Una noche, durante uno de esos episodios de desconexión, Alejandro se encontró en un lugar que no reconocía. El aire era denso y frío, y la oscuridad lo envolvía. De repente, la figura encapuchada apareció frente a él, más cerca que nunca. Alejandro sintió una mezcla de terror y determinación mientras corría hacia ella. Cuando finalmente la alcanzó, casi podía sentir el helado aliento de la criatura. «¿Quién eres?», respondió Alejandro, con la voz quebrada por el miedo y la desesperación. La figura levantó lentamente su cabeza, revelando un rostro oculto en sombras. «Solo es un sueño», respondió la figura, con una voz que resonó en la mente de Alejandro, como un eco en una cueva interminable. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro perdió el conocimiento y se despertó en su oficina, como si nada hubiera sucedido, pero el desconcierto era cada vez mayor. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni si lo que había experimentado era real o un producto de su mente exhausta. El patrón se repitió una y otra vez. Cada vez que veía a la figura encapuchada, Alejandro corría hacia ella, desesperado por obtener respuestas, solo para escuchar la misma respuesta. Solo es un sueño. Y luego, la oscuridad, seguida por un despertar en un lugar diferente, sin recuerdos claros de cómo había llegado allí. Las cosas empezaron a distorsionarse aún más. Alejandro comenzó a ver personas volando,
como si el cielo hubiera dejado de ser un límite. Su entorno cambiaba de forma a su alrededor. Las paredes de su casa se deformaban, el suelo ondulaba bajo sus pies y los colores del mundo se volvían inestables. Sin embargo, la gente a su alrededor actuaba como si nada fuera normal, como si Alejandro fuera el único que podía ver el caos que lo rodeaba. Un día, tras otro episodio particularmente aterrador en el que había perdido varios días, Alejandro tomó una decisión. Durante su siguiente sesión con el doctor Ruiz, apenas pudo contener su angustia. «No puedo más, doctor», dijo Alejandro, con su voz temblando mientras se brotaba las sienes. «No sé qué es real y qué no lo es. Veo cosas que no deberían estar allí. Pierdo días enteros. Y esa figura me está volviendo loco. Creo que voy a perder la cabeza». El doctor Ruiz lo miró con seriedad, evidentemente preocupado. «Alejandro, estos síntomas son muy graves. Puede que lo que estás experimentando no sea solo estrés. Podría ser un trastorno más complejo. Necesitamos seguir explorando esto, y tal vez debamos considerar otras opciones de tratamiento». Alejandro negó con la cabeza, agotado y deshecho. «No, no puedo seguir. Esto me está destruyendo», dijo, mientras se levantaba abruptamente del sofá. No puedo seguir volviendo aquí, hablando de esto. Cada vez empeora más. No sé qué hacer, pero esto no está funcionando». El doctor Ruiz trató de persuadirlo, sugiriendo nuevos enfoques, más terapias, incluso medicación, pero Alejandro ya había tomado una decisión. Se sentía atrapado en una espiral descendente, y lo único que deseaba era encontrar una forma de escapar, aunque no sabía cómo. Alejandro se encontraba en un punto de desesperación extrema. Los episodios de desconexión eran cada vez más aterradores, y la figura encapuchada lo acechaba en cada rincón de su mente. Un día, mientras estaba en la oficina, uno de sus compañeros de trabajo, Raúl, se le acercó con una expresión de preocupación. «Alejandro, he notado que no estás bien», comenzó Raúl, mirando a su amigo con seriedad. «No sé si creerás en esto, pero hay una curandera en la ciudad que podría ayudarte. Ella tiene la reputación de encontrar respuestas donde la medicina convencional no puede». Alejandro lo miró con escepticismo. Nunca había creído en esas cosas, y la idea de acudir con una curandera le parecía absurda. «Raúl, no sé», empezó a decir Alejandro, tratando de sonar educado. «No creo que eso sea lo que necesito ahora mismo». «Solo piénsalo», insistió Raúl. «Has probado de todo, y no ha funcionado. Tal vez esto sea lo que necesitas para encontrar paz». Esa noche, Alejandro intentó dormir, pero el temor de lo que pudiera ocurrir lo mantenía despierto. De repente, se encontró de pie en un campo de fútbol, bajo un cielo oscuro. Miró a su alrededor, sin reconocer el lugar ni recordar cómo había llegado allí, y entonces, a lo lejos, vio nuevamente a la figura encapuchada, observándolo. Con un nudo en el estómago, Alejandro se acercó, decidido a enfrentarla una vez más. «¿Por qué sigues persiguiéndome? ¿Qué quieres de mí?», gritó Alejandro, sintiendo cómo su desesperación se transformaba en ira. La figura encapuchada levantó su cabeza, y al hablar, sus palabras resonaron como un eco en la vastedad del campo. «Deja de buscar respuestas, Alejandro. Esto solo lo empeorará». Hubo una pausa, y luego, con la misma voz profunda, añadió: «Solo es un sueño». Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. El terror y la impotencia lo envolvieron por completo. Al día siguiente, con el recuerdo fresco de aquella advertencia, decidió hacer lo que jamás hubiera imaginado: ir a ver a la curandera. Ella vivía en una casa antigua al final de un callejón estrecho, con una puerta de madera que crujía al abrirse. Al entrar, Alejandro fue recibido por una mujer de aspecto severo, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. «Te estaba esperando», dijo, antes de que Alejandro pudiera pronunciar una sola palabra. «¿Tú sabes lo que me está pasando?», preguntó Alejandro, con un hilo de esperanza en su voz. Lo sé, y sé que te resulta difícil de creer», respondió la curandera, guiándolo a una pequeña mesa donde se sentaron.
Estás atrapado en tu propio sueño, Alejandro. Y esa figura que ves, ese encapuchado, es la clave para que puedas despertar. Alejandro la miró fijamente, sintiendo una mezcla de incredulidad y esperanza. El hecho de escuchar esas palabras, esa información, sin haberla compartido con ella, le hizo creer que de verdad podía ver a través de él. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sabiendo que ya no tenía nada más que perder. Debes enfrentarlo, dijo con firmeza y con una mirada severa. No puedes seguir huyendo de él. Es la única manera de terminar este sueño y volver a la realidad. Yo no he huido nunca de ese ser, replicó con cierto cansancio. Al contrario, le he perseguido pidiéndole que me deje en paz, pero él solo sigue repitiendo que es un sueño. El simple hecho de negar que esto es un sueño es la forma en cómo huyes de la verdad. Alejandro se detuvo a pensar bien su siguiente respuesta. Es solo que me es difícil entender qué es el sueño y qué es la realidad. ¿Estoy soñando solo cuando veo a ese ser? ¿Estoy soñando ahora mismo? ¿Mi familia es un sueño? ¿Es real para mí creer que la casa en donde vivo, que el trabajo en el que he estado por más de 7 años o que los recuerdos que tengo sean un simple sueño? Eso es algo que solo descubrirás cuando lo enfrentes y podrás al fin terminar con esta pesadilla. Tal vez tu familia te esté esperando allá afuera, en la realidad, deseando que despiertes. Tras escuchar esas palabras, su determinación se renovó. Salió de la casa de la curandera y se preparó para el enfrentamiento final. Esa misma noche, sin saber cómo, se encontró en un parque similar a las veces anteriores. El aire era frío y el ambiente pesado. No le sorprendió cuando vio a la figura encapuchada esperándolo bajo la tenue luz de una farola. Alejandro no vaciló. Se acercó a la figura con decisión, dispuesto a terminar de una vez por todas con esta pesadilla. ¡Ya basta!, gritó Alejandro, con una fuerza que no sabía que tenía. ¡Termina con esto! Sé que esto es un sueño y quiero despertar. El encapuchado lo miró en silencio por un momento. Su figura permanecía inmóvil y sombría. Deja de insistir, respondió el encapuchado. La verdad te va a destrozar. No me importa, respondió Alejandro con fiereza. Solo quiero terminar con esto. Tras unos segundos de silencio, la figura encapuchada pareció asentir levemente. Muy bien, dijo finalmente. Si esa es tu decisión, te concederé tu deseo. Pero antes, debes conocer una última verdad. El encapuchado extendió una mano y, de la nada, apareció una hoja de papel arrugada. Alejandro la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Mientras lo hacía, su rostro se fue transformando en una máscara de horror y comprensión. Sin decir una palabra, regresó a su casa, donde Laura y los niños lo esperaban para desayunar. Mateo y Sofía reían mientras hablaban de los planes que tenían para ese día: ir al parque, hacer un picnic y tal vez incluso ir al cine. Alejandro los miraba con una mezcla de miedo y cariño. Laura lo miró con preocupación. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó. «¿Quieres que te sirva algo de café?». «Sí, amor, por favor», respondió sombrío, mientras se sentaba sin dejar de contemplar a su familia. «Algo extraño pasa allá afuera. Parece que todo se está oscureciendo», dijo Laura, mientras le daba su taza. «Tranquila, cariño, todo estará bien». Mientras hablaba, la casa comenzó a temblar, ligeramente al principio, pero luego con una intensidad creciente. Alejandro sintió el pánico subir por su garganta, pero lo reprimió. «Papá, hoy vamos al parque, ¿verdad?». «No, hay que ir a ver una película al cine». Alejandro llamó con sus manos a sus hijos, quienes presurosos se lanzaron para abrazarlo, junto con Laura, que se unió al gesto. «Sí, haremos todos esos planes y más», dijo, con su voz suave al borde del llanto. «Los amo mucho. Todo estará bien». El temblor se intensificó y la oscuridad empezó a envolver la casa.
como si el mundo entero estuviera desmoronándose. Laura, Mateo y Sofía lo miraban con cariño, como si no supieran lo que estaba ocurriendo, salvo Alejandro, quien intentó mantener la calma, sosteniéndolo cerca. En estos últimos momentos, recordó las palabras en la hoja de papel, que ahora se repetían en su mente con una claridad aterradora. Esto solo es un sueño, el mío, y cuando despierte, todo tu mundo y tú desaparecerán.